Bien, amados hermanos y amigos, que Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio, el cual hemos tomado para seguir hacia adelante, adorando y glorificando al Señor a través de lo que es la importancia de la oración. Y damos honor y gloria al Dios Todopoderoso. Así que le invitamos a todos ustedes a que también sintonicen la Omnipotente Radio en los 1700 amplitud modulada desde la ciudad del motor, Detroit, Michigan. Le invitamos a que usted pueda estar ahí en contacto con nosotros, adorando y glorificando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos en este nuevo día compartir con todos ustedes la segunda parte de la importancia de la oración. Y vamos a dar inicio en esta noche con una oración. Y damos honor y gloria al Todopoderoso porque Él nos da la oportunidad de poder comunicar su santa y bendita palabra. Dios eterno y Padre bueno que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora, pidiéndote de que tú derrame de tu poder y de tu fuerza. Que cada palabra que salga de mis labios sea de edificación para cada uno de mis hermanos y amigos que estarán ahí en sintonía con nosotros a través de la 1700 AM, como también la Omnipotente Radio. Te pedimos, Señor, de que en este video tú, oh Dios mío, sea glorificado, que tú ministres en cada corazón, en cada alma, que tú seas glorificado, Dios mío, abriendo los sentidos de lo que es la oración en el creyente y la importancia que tiene la oración para cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que usted ahí que ha orado también junto conmigo en su casita, donde quiera que se encuentre, el Señor sea glorificado en su vida. Vamos a recapitular acerca de lo que estuvimos hablando en la primera parte de la importancia de la oración. La actitud al momento de la oración es muy importante, amados hermanos, porque así el Padre Celestial la recibe. Cuando usted va con buena actitud, con una mente pensante ante la presencia del Señor, a definir lo que usted le va a pedir al Señor Jesucristo, Él se va a glorificar. Y en Mateo capítulo 6, verso 5 hablábamos, que dice que y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjense, amados, la recompensa que ya tienen es el ser vistos. Los que verdaderamente uno debería buscar al orar es una respuesta o una solución de parte de Dios y no ser visto por otras personas, por otro que estén observando qué tú estás haciendo. Fíjese que a esa clase de gente que quieren ser vistos como muy devotos, el Señor Jesucristo los llama hipócritas. Eso estábamos hablando en la primera parte y debemos nosotros de hacer hincapié en buscar la intimidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de que Él obre, de que Él ministre nuestras vidas, nos llene de su gracia, nos llene de su favor, nos llene de autoridad y de dominio para reprender toda fuerza del mal. Así que en esta segunda parte de la importancia de la oración vamos a tomar a Romanos capítulo 12, donde dice la palabra: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Orar es lo que Dios quiere que hagamos. Orar está en la categoría de practicar la presencia de Dios en la vida de uno. Constante en la oración no quiere decir que lo único que uno hace es orar, sino es la prioridad que uno le da a la oración. Si amo y reverencio a Dios, tal que disfruto orarle regularmente, entonces
puedo estar a la expectativa de recibir de Él las cosas pedidas. Cuando nosotros le clamamos al Señor constantemente, buscando de su rostro, buscando de su poder, de su fuerza, de su dominio y de su confianza, entonces Él va a responder la oración. Usted sabe que un registro posterior a Pentecostés, Pedro y Juan son hechos prisioneros por haber liberado a un hombre. A causa de esto, los líderes religiosos los capturan y antes de dejarlos en libertad, que fueran con los suyos, los amenazaron. Y usted recuerda ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versos 23 y 24, dice la palabra que, y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. O sea, estaban ellos en una situación encerrado y luego son libres y ellos siguen con todo y la amenaza que tuvieron. Ellos siguieron adorando y glorificando al Señor y hablando de todo lo que habían dicho aquellas personas en ese momento. Y qué bueno que ellos siguieron predicando la palabra, lleno de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Fíjense que no bien salieron de una situación de tanta presión, fueron a orar con los suyos. Ahí la palabra unánimes es clave. El Señor Jesucristo les había enseñado el principio y la ventaja de juntarse para la oración. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, al capítulo 18, verso 19, nos habla las Sagradas Escrituras: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. De acuerdo a Mateo 18, 19, es estar unánimes, es como armonizar, estar en la misma frecuencia. Estos creyentes de Hechos 4 estaban sintonizados todos, estaban escuchando la misma estación de radio. O sea, ahora mismo usted está escuchando la omnipotente radio en 2700 amplitud modulada, como también a través de la red cibernética. Claro, estamos en la misma nota, aunque las palabras griegas usadas en estos dos versículos son diferentes. De todos modos, el concepto o idea de unicidad, de propósito, es idéntico. O sea, ellos estaban unánimes, juntos en un verdadero sentir, donde la misma presencia del Señor se estaba glorificando sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos estaban orando, estaban clamando delante de la presencia del Señor. En este libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 24, capítulo 4, verso 24 al 29, dice que ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué es lo que lo estaba haciendo ahí en ese momento? Estaba el mismo siervo de Jesucristo, estaba con toda libertad clamando, y cada uno de ellos estaban unánime. Así que Pedro y Juan estaban unidos
y estaban buscando de la presencia del Maestro. Pensar que lo que los metió en problemas fue justamente lo que ahora le estaban pidiendo a Dios tener de nuevo. Ahora piden más. Así es que debemos de hacer, pedirle cada día más cuando nos sentimos un poco como intimidados o con nervio o nervioso, porque el maligno no quiere que prediquemos la palabra, que llevemos el evangelio de salvación a nivel mundial a través de las emisoras, a través de los videos, a través de los medios de comunicación. Muchas veces quiere intimidarnos, pero lo importante es que cuando buscamos de la presencia del Señor en oración, entonces el Espíritu del Señor viene sobre nuestras vidas y nos da dirección para poder combatir las fuerzas espirituales de maldad. Esta es la primera oración registrada después del Pentecostés y de que se declara que estos creyentes estuvieron unánimes y pidieron de nuevo ante la presencia de nuestro Dios. Qué bueno cuando uno reconoce lo que es la importancia de la oración. Podemos connotar en el versículo 30, mientras extiendes en tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La palabra de Dios sana y hace posible el hacer señales y prodigios en el nombre y el poder de Jesucristo, elevando así las expectativas de la gente en el poder de Dios. Nosotros estamos claros también que en el verso 31 también nos habla y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo es con soltura, con libertad, con firmeza, con certeza delante de la presencia de Dios y de los hombres. Cuando uno está unánime, junto, en un verdadero sentir, buscando de la presencia del Señor, Él entonces viene y obra conforme a sus riquezas en gloria y nos llena de su gracia, nos llena de su favor. Fíjense que estos creyentes recibieron respuesta inmediata a su oración, que hicieron en unidad de propósito. Asimismo, la Iglesia de Jesucristo hoy en día tiene que hacerlo, ir con el mismo propósito de que Dios sea glorificado en la Iglesia, sea glorificado en nuestros hogares, sea glorificado en todo lo que hagamos, podamos sentir ese refrigerio poderoso de la palabra de Dios fluir en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestros pensamientos, para obtener victoria ante la presencia del Señor. Hay otra gran oración en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versos 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está dando una reseña muy importante, y es que no debemos de cansarnos de orar, es sin cesar que hay que buscar de la presencia del Señor. Él dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Hay que dar gracias al Señor por nuestros hermanos, hay que dar gracias al Señor por aquellos que necesitan de esa gracia poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él obre, para que Él ministre abiertamente y Él nos llene de su favor, nos llene de su gracia y de su divina presencia. Qué bueno que dice que el pedido de Pablo a Dios a favor de los creyentes es por sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Preguntaríamos, ¿para qué? Para que sepáis cuántas veces lo hacía. Muchas veces no ceso de dar gracias. Pablo era un creyente maduro y sin embargo oraba sin cesar. Era una persona entendida, lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, y él esto lo hacía más fuerte, porque cuando oramos, cada día más que oramos,
más fuerte es en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestros pensamientos. La palabra de Dios se hace más fuerte, donde podemos combatir contra las fuerzas espirituales de maldad cuando nos revestimos del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Podemos ver también que en el verso 18 de ahí de este libro de Efesios, en el capítulo 1, el verso 18, también tenemos algo muy importante aquí, que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense qué importante llenarnos de entendimiento para nosotros saber claramente lo que es la esperanza que viene a través de nuestro Salvador. Dios tiene una herencia en sus hijos. El modo como cada hijo administre esa herencia depende de cada uno. Dios adquiere a sus hijos por un precio muy alto, la sangre del Señor Jesucristo, quien la ofreció voluntariamente. Podríamos vivir de tal manera, hablar de tal manera, andar de tal manera, orar de tal manera y compartir la palabra de Dios de tal manera que esa herencia de Dios produzca frutos en cada uno de nosotros y podamos confiar día a día de que Él está con nosotros. Podríamos hacer las cosas de tal modo que nuestras vidas rindan el dividendo debido de su inversión. Necesitamos el entendimiento alumbrado, sabiduría y conocimiento de Dios en su palabra para poder combatir las fuerzas espirituales en el cual nos atacan a diario y que no quieren que el pueblo de Dios sea edificado y sea lleno de la gracia del Señor. Pero Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras para que entendamos que por medio de la importancia de la oración podemos obtener grandes victorias. En el versículo 19 también hay otra parte muy importante que dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Nosotros reconocemos esto. Sabemos que la grandeza y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de su Santo Espíritu es el que nos levanta para poder orar, para poder clamar, para poder interceder, para poder día a día buscar del rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos 4 versículos son una oración hecha a Dios y le pide que sepamos, no que cuestionemos, dudemos, que sepamos la supereminente grandeza de su poder para con los que creen delante la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Si hubo alguien entre todos los seres humanos desde el comienzo mismo de la humanidad que pudo haber prescindido de la oración, fue el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él oró, enseñó a orar y pidió oración también. Nuevamente, orar es un gesto de madurez espiritual. Eso está claro y usted tiene que compartir esto con mucha gente que necesita reconocer lo que es la importancia de la oración. En Mateo capítulo 1 también tenemos, amados, otra parte muy importante en la cual nos llena también de esa confianza delante de la presencia del Señor, y se encuentra en Marcos capítulo 1 verso 35, donde dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahí está hablando acerca del Maestro, de Jesús de Nazaret, que él iba desde muy temprano de la mañana, se levantaba y comenzaba a buscar del rostro de su Dios. Qué lindo, qué maravilloso es el Señor cuando Él nos ha dejado esto como un ejemplo a seguir, de buscar de su presencia desde temprano de la mañana. Organizaba de tal manera su día
que se separaba un momento aparte para orar solo él con su Padre, no junto con los discípulos. Él iba en secreto allí y oraba ante la presencia de su Padre. No solo oraba, sino que se levantaba temprano para hacerlo. Hoy en día, creo que nosotros también debemos de hacerlo. Desde que nos levantamos, tenemos que comenzar a dar gracias al Señor. Toda persona que trabaja, que se levanta temprano hacia sus labores, debe de entender que primeramente tiene que invocar el nombre del Señor bien temprano de la mañana para que el Dios soberano ministre su vida y lo llene de su gracia y de su poder durante toda la trayectoria del día, en su trabajo, en su negocio, en sus quehaceres, y estar en intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. También Lucas, el evangelista y doctor Lucas, él también tiene unas referencias muy importantes acerca de esto, lo que estamos hablando, la importancia de la oración. Y se encuentra en Lucas capítulo 5, verso 15 al 16, dice: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren cómo el Señor vuelve y nos da aquí a través del doctor Lucas que él oraba desde muy temprano. Iba y se levantaba y buscaba de la presencia de su Padre Celestial. Más madrugaba en su andar, más ministraba a las personas, más se retiraba a orar a solas con su Padre. Estos son unos diseños poderosos acerca de la importancia de la oración. Nada menos que la selección de sus 12 apóstoles fue precedida con oración, misma que tuvo lugar durante toda la noche. Cuando tuvo que llevar a cabo responsabilidades, lo hizo orando, todo el tiempo orando, buscando de la presencia misma de su Padre. También Mateo, en el capítulo 14, versos 22 y 23, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Era una vida de intimidad con Dios enorme que tenía el Maestro, y es lo que Él nos deja como enseñanza a nosotros en el día de hoy, para que nosotros estemos en la brecha, como decimos, estemos siempre firmes delante de su presencia. Esta es la ocasión que alimentó a los 5,000 poco después de haberse enterado de la muerte de su primo Juan, o sea, el Bautista, a mano de Herodes. Tremendo momento de presión. Sin embargo, el Señor Jesucristo los alimentó con la ayuda. Fíjense cómo el Señor obra por medio de la oración. También de sus discípulos terminó la comida, despidió primero a sus discípulos y luego a la multitud y se fue al monte a orar hasta la noche. El estilo de vida del Señor Jesucristo evidencia un estilo de vida de oración. El Señor Jesucristo tenía una vida de oración muy activa y efectiva. Él oraba sin cesar, siempre estaba clamando, siempre estaba buscando de la presencia de Dios. El mismo Mateo nos registra en el capítulo 26, verso 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Esa era la responsabilidad que él tenía para poder, como hombre, como ser humano, como él se presenta también el mismo Señor, para poder llevar una palabra buena, una palabra de verdad, remecida, dirigida por la misma presencia de su Santo Espíritu.
para que las vidas puedan recibir la gracia del Señor. En el verso 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjense cómo él estaba angustiado, le llegó angustia, le llegó tristeza, pero que ya como humano él está ahí enfocándose y que tenía que orar para poder combatir contra lo que nosotros podemos llamar la debilidad de la carne, de no dejarnos confundir por las cosas que ya sabemos que vienen y que vienen en contra de nosotros, sino que tenemos que clamar delante la presencia del Señor y decir estas palabras tan hermosas como la dice nuestro Señor Jesucristo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí queda documentado de que Jesucristo echó toda ansiedad sobre Dios, enfrentando una auténtica crisis con oración. Y vemos de cómo el Señor lo enfatiza en Mateo 26, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él estaba en un momento terrible en la cual debía de seguir clamando para la obra que fue mandado a hacer aquí sobre la faz de la tierra, para así traer las almas delante su presencia. Hasta aquí oró 2 veces por la misma cosa. ¿Cuántas veces uno piensa, bueno, ya se lo elevó a Dios una vez? Él ya lo sabe y se hace cargo. Aquí el Señor Jesucristo oró varias veces por la misma cosa. Aquí no acaba el relato. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por 3 veces, diciendo las mismas palabras. Fíjense que era un momento fuerte, porque ya él sabía que tenía que entregar su vida por muchos, y él tuvo que mantenerse firme orando. Si esto lo hizo el Maestro, amados, ¿cuánto no más nosotros hoy en día, viendo la importancia poderosa de la oración en la cual nosotros debemos de enfatizar cada día y buscar de la presencia misma del Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando él oró por esa tercera vez, deja a cualquiera sin excusas. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo con oración. A veces algunas personas piensan que la oración con el entendimiento era para la gente de otra administración, que no era para los hijos, que hoy día tenemos disponible la oración en el Espíritu. Pues Jesucristo es hijo igual que nosotros hoy día. Él mismo nos dio entrada al Padre para que entre otros beneficios tengamos el privilegio de igualdad de acceso delante de la presencia del Todopoderoso Jehová Dios de los ejércitos. Así, amados,
que vamos a entrar en una tercera parte en la cual vamos a seguir diseñando acerca de la importancia de la oración. Que Dios se le bendiga grande y abundantemente. Este es su hermano y amigo, el pastor evangelista Roberto Coronado. Sigan en sintonía con la Omnipotente Radio en 2700 amplitud modulada y búsquenos a través de la red cibernética como laomnipotenteradio.com. Que Dios se le bendiga grande y abundantemente. Shalom.